Papá soltero dejó su asiento del tren a una embarazada. Al bajar, lo esperaban cámaras y micrófonos. El aire matutino de la Ciudad de México llevaba consigo el aroma familiar del café recién molido y los tamales que vendían en el andén de la estación Buenavista. Era un martes de octubre de 1958 y las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las ventanas altas de la estación, creando un juego de sombras doradas sobre el suelo de mosaicos gastados por miles de pasos. El tren de las 7:15 hacia Guadalajara se preparaba para partir, sus vagones azul marino brillando bajo la tenue iluminación artificial que aún competía con los rayos del sol naciente. Entre la multitud de pasajeros que se agolpaba en el andén, destacaba la figura de un hombre de mediana estatura, con el cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, vistiendo un traje modesto, pero impecablemente planchado. Sus zapatos, aunque viejos, estaban lustrados hasta brillar como espejos. En su mano derecha sostenía una pequeña maleta de cuero café, marcada por los años, pero cuidadosamente mantenida, mientras que con la izquierda sujetaba firmemente la mano de una niña de aproximadamente 8 años, cuyos grandes ojos marrones observaban con curiosidad el bullicio que los rodeaba. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Rafael Morales había trabajado toda su vida como carpintero en los talleres del ferrocarril, desde que tenía apenas 16 años, y había llegado a la capital desde su pueblo natal en Michoacán, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón lleno de sueños. Ahora, a los 42 años, se encontraba emprendiendo el viaje más importante de su existencia, no hacia una nueva oportunidad laboral, sino hacia lo que esperaba fuera la salvación de su pequeña hija Esperanza. La niña había nacido con un problema en el corazón, una condición que los médicos de la Ciudad de México habían declarado inoperable con los recursos disponibles en el país. Sin embargo, hacía 3 meses había llegado la noticia que había encendido una llama de esperanza en el pecho de Rafael. Un reconocido cirujano cardiovascular español, el doctor Fernando Castellanos, estaría visitando el Hospital Civil de Guadalajara para realizar una serie de operaciones experimentales en niños con cardiopatías congénitas. El proceso para conseguir una cita había sido agotador y costoso. Rafael había vendido todos sus ahorros, había empeñado el reloj de oro que había pertenecido a su padre e incluso había pedido prestado dinero a sus compañeros de trabajo. La consulta con el especialista costaba lo equivalente a 6 meses de su salario, pero para él no existía precio demasiado alto cuando se trataba de la vida de su única hija. Esperanza había perdido a su madre cuando apenas tenía 3 años. Carmen, su esposa, había muerto durante una epidemia de influenza que azotó la capital en 1953. Desde entonces, Rafael se había convertido en padre y madre a la vez, aprendiendo a peinar el cabello rizado de su hija, a coser los desgarrones en sus vestidos y a preparar las comidas que más le gustaban. Los domingos por la mañana, después de misa en la parroquia de San José, solían caminar juntos por el parque de la Alameda, donde Rafael le contaba historias sobre su madre y sobre los tiempos en que la familia había sido completa. El conductor del tren,
Un hombre mayor con bigote canoso y uniforme perfectamente almidonado gritó desde la plataforma del último vagón: «¡Todos a bordo! ¡Próxima parada, Querétaro!». Su voz resonó por toda la estación, mezclándose con el silbido del vapor y el ruido metálico de los frenos que se liberaban. Rafael y Esperanza subieron al vagón de segunda clase, donde habían conseguido 2 asientos juntos, cerca de una ventana. El interior del tren estaba tapizado en terciopelo verde descolorido, con pequeñas mesas de madera entre las filas de asientos. El aire estaba cargado del humo de los cigarrillos y el aroma de las tortas que algunos pasajeros habían traído para el viaje. Mientras acomodaban su equipaje en el portaequipaje superior, Rafael no pudo evitar notar a los demás pasajeros. Había una pareja de recién casados, evidentemente de clase alta por sus ropas elegantes y las múltiples maletas que los acompañaban. En la fila de atrás se sentaba un comerciante robusto que no dejaba de revisar sus papeles y de consultar su reloj de bolsillo. Cerca de la puerta, una familia numerosa compartía tamales y atole de una canasta de mimbre, sus risas llenando el vagón de un ambiente festivo. Pero fue una mujer joven, de aproximadamente 25 años, la que captó la atención de Rafael. Estaba sentada sola en uno de los asientos del pasillo, claramente en avanzado estado de embarazo. Su rostro mostraba signos de cansancio y sus manos, que reposaban sobre su vientre abultado, temblaban ligeramente. Vestía un sencillo vestido azul marino y llevaba el cabello castaño recogido en un moño bajo, algunos mechones rebeldes escapándose y enmarcando su rostro ovalado. Esperanza, siempre curiosa y sin las inhibiciones sociales de los adultos, se acercó al asiento de Rafael y le susurró al oído: «Papá, esa señora se ve muy cansada. ¿Por qué no está sentada junto a la ventana como nosotros?». Rafael observó discretamente a la mujer y se dio cuenta de que, efectivamente, parecía incómoda en su asiento del pasillo, constantemente moviéndose para permitir que otros pasajeros pasaran hacia sus lugares. El tren aún no había comenzado a moverse, pero ya se podía sentir el calor que se acumulaba en el vagón con la llegada del sol matutino. Se acercó a la mujer con la timidez característica de los hombres de su generación cuando se dirigían a una desconocida. «Disculpe». «Señora», le dijo, quitándose el sombrero de fieltro que llevaba puesto, «me he dado cuenta de que está usted esperando bebé. Mi hija y yo estaríamos muy honrados si aceptara cambiar su asiento por el nuestro. El nuestro está junto a la ventana y creemos que estaría más cómoda allí». La mujer, cuyo nombre era Guadalupe Hernández, levantó la mirada con sorpresa. En sus ojos color miel se podía leer una mezcla de gratitud y vergüenza. «Es muy amable de su parte, señor, pero no podría aceptar. Ustedes pagaron por esos asientos. Y nosotros estaremos perfectamente bien aquí en el pasillo», insistió Rafael con una sonrisa genuina. «Mi hija Esperanza y yo hemos viajado en condiciones mucho peores, ¿verdad, mijita?». Esperanza asintió con entusiasmo. «Sí, una vez viajamos parados todo el camino hasta Toluca para visitar a la tía Rosa. Fue una aventura». Guadalupe no pudo evitar sonreír ante la espontaneidad de la niña. Después de un momento de vacilación, aceptó el ofrecimiento. «Que Dios se los pague», murmuró mientras Rafael la ayudaba a levantarse de su asiento. Mientras Guadalupe se acomodaba en el asiento junto a la ventana, Rafael y Esperanza
tomaron los lugares que ella había dejado libres. El tren finalmente comenzó a moverse, con una sacudida inicial que hizo que todos los pasajeros se aferraran a sus asientos, seguida del ritmo constante y relajante que caracterizaba los viajes en ferrocarril de esa época. Durante los primeros kilómetros del viaje, el vagón se llenó de las conversaciones típicas de los viajeros, comentarios sobre el clima, especulaciones sobre la duración del trayecto y el intercambio de historias personales entre desconocidos que la intimidad del viaje en tren parecía propiciar. Rafael entabló conversación con un hombre mayor que se sentaba frente a él, un profesor jubilado llamado don Aurelio Vázquez, quien viajaba a Guadalajara para asistir a la boda de su nieta. Don Aurelio tenía una barba blanca perfectamente recortada y ojos azules que brillaban con inteligencia y bondad. Llevaba consigo varios libros y un cuaderno de cuero, donde constantemente escribía notas con una pluma fuente de plata. «Es usted un buen hombre», le comentó don Aurelio a Rafael después de haber observado el intercambio de asientos. «En estos tiempos, no muchos harían lo que usted hizo por esa señora». Rafael se sintió incómodo con el elogio. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Además, mi esposa, que en paz descanse, siempre me enseñó que hay que ayudar a los necesitados cuando uno puede hacerlo. «¿Es usted viudo?», preguntó don Aurelio con delicadeza. Rafael asintió, sus ojos dirigiéndose hacia Esperanza, quien había sacado una muñeca de trapo de su pequeña mochila y la mecía suavemente mientras miraba por la ventana el paisaje que comenzaba a cambiar de urbano a rural. «Mi Carmen murió hace 5 años. Desde entonces, Esperanza y yo hemos sido un equipo. ¿Verdad, mijita?». La niña se volvió hacia su padre y le sonrió. «Papá es el mejor papá del mundo. Sabe hacer trenzas casi tan bien como lo hacía mamá, y sus quesadillas son las más ricas de todo México». Don Aurelio rió suavemente. «Y me imagino que usted también es una excelente hija para su papá». «Trato de serlo», respondió Esperanza con seriedad. «Papá trabaja muy duro para cuidarme. Yo lo ayudo lavando los platos y barriendo la casa. También sé preparar café y freír huevos, aunque a veces se me queman un poquito». La conversación continuó mientras el tren atravesaba los campos de maíz y maguey que se extendían hasta el horizonte. Rafael se encontró contándole a don Aurelio sobre su trabajo en los talleres del ferrocarril, sobre cómo había aprendido el oficio de carpintero de su propio padre y sobre los desafíos de criar solo a una hija en una sociedad que esperaba que las niñas fueran criadas por sus madres. «¿Y este viaje a Guadalajara?», preguntó don Aurelio. «¿Es por trabajo o por placer?». Rafael miró a su hija, quien se había quedado dormida recargada contra la ventana, su muñeca aún en sus brazos. Su expresión se tornó más seria. «Vamos a ver a un médico especialista. Esperanza nació con un problema en el corazón. Los doctores de México dicen que no hay nada que puedan hacer, pero hemos sabido que hay un doctor español muy famoso que está visitando Guadalajara. Dicen que puede operar corazones que otros médicos no se atreven a tocar». Don Aurelio se inclinó hacia adelante, su expresión mostrando comprensión y compasión. «Debe ser muy costoso consultar con un especialista de ese nivel». «Lo es», admitió Rafael. «He tenido que vender casi todo lo que tenía. Pero, ¿qué valor tienen las posesiones materiales comparadas con la vida de mi hija? Si existe una posibilidad, aunque sea pequeña, de que puedan ayudarla,
Tengo que intentarlo. El profesor asintió con admiración. Es usted un padre valiente. Muchos hombres en su situación se habrían dado por vencidos. Nunca, respondió Rafael con firmeza. Esperanza es todo lo que me queda de Carmen, pero más que eso, es una niña llena de vida y sueños. Quiere ser maestra cuando crezca, como usted fue. Dice que quiere enseñar a leer a todos los niños pobres de México. No puedo permitir que un corazón enfermo le impida cumplir sus sueños. Mientras hablaban, Guadalupe, la mujer embarazada que ahora ocupaba el asiento junto a la ventana, no podía evitar escuchar fragmentos de la conversación. Había estado observando discretamente a Rafael y a su hija desde que habían intercambiado asientos, y cada detalle que escuchaba la llenaba de una mezcla de admiración y tristeza. Guadalupe tenía su propia historia de dolor. Su esposo, Miguel, había sido soldado y había muerto en un accidente durante unas maniobras militares 6 meses atrás, dejándola viuda y embarazada. El bebé que esperaba sería lo único que le quedaría de su amor perdido. Viajaba a Guadalajara porque su hermana mayor, Teresa, vivía allí con su familia y le había ofrecido un hogar donde pudiera dar a luz y criar a su hijo. Al mediodía, el tren hizo una parada de 30 minutos en la estación de Querétaro. Los pasajeros bajaron a estirar las piernas y comprar comida de los vendedores ambulantes que se agolpaban en el andén. Rafael despertó suavemente a Esperanza y le compró unos tacos de carnitas y un agua de horchata de una señora que llevaba sus productos en una canasta cubierta con servilletas bordadas. Mientras comían sentados en una banca del andén, Esperanza preguntó: «Papá, ¿crees que el doctor de Guadalajara realmente pueda arreglar mi corazón?» Rafael dejó su taco a medias y se volvió hacia su hija. Era una pregunta que él mismo se había hecho cientos de veces, especialmente en las noches de insomnio, cuando escuchaba la respiración laboriosa de Esperanza mientras dormía. «No lo sé, mijita», respondió honestamente, «pero sé que tenemos que intentarlo. Tu mamá siempre decía que mientras haya vida, hay esperanza, y tú tienes mucha vida dentro de ti». «¿Y si el doctor no puede ayudarme?», insistió la niña con la franqueza brutal de los niños. Rafael tomó las manos pequeñas de su hija entre las suyas. «Entonces, seguiremos viviendo cada día como el regalo que es. Seguiremos yendo al parque los domingos. Seguirás ayudándome en la casa. Y yo seguiré contándote historias sobre tu mamá. Y quién sabe, tal vez aparezca otro doctor en otro lugar que sí pueda ayudarte». Esperanza asintió, satisfecha con la respuesta. «Está bien, papá, pero sin importar lo que pase, siempre serás el mejor papá del mundo». Cuando regresaron al tren, Rafael notó que Guadalupe parecía estar experimentando algunas molestias. Se retorcía ligeramente en su asiento y ocasionalmente se llevaba las manos al vientre con expresión de dolor. Se acercó a ella con discreción. «Disculpe, señora Guadalupe, ¿se encuentra bien?». Ella levantó la mirada tratando de ocultar su malestar. «Sí, gracias. Solo son algunas molestias normales del embarazo». Pero Rafael, que había vivido el embarazo de Carmen, reconoció que algo no estaba del todo bien. «¿Cuándo sale de cuentas?». «En 6 semanas», respondió Guadalupe. «Pero el bebé ha estado muy inquieto hoy. Tal vez es por el movimiento del tren». Don Aurelio, quien también había notado la situación, se unió a la conversación. «Señora, permítame presentarme. Soy Aurelio Vázquez, profesor jubilado».
Mi difunta esposa era partera y durante 40 años la acompañé en muchos partos. Me parece que sus molestias podrían ser contracciones prematuras. Guadalupe palideció. Pero es demasiado pronto. El bebé aún no está listo para nacer. Los bebés a veces tienen sus propios horarios, respondió don Aurelio con gentileza. ¿Con qué frecuencia siente las molestias? Guadalupe se concentró por un momento. Cada 10 minutos aproximadamente, pero son muy leves. Rafael y don Aurelio intercambiaron miradas preocupadas. El tren aún estaba a varias horas de llegar a Guadalajara y si Guadalupe entraba en trabajo de parto prematuro, necesitarían ayuda médica urgentemente. Rafael se dirigió al conductor del tren, un hombre llamado Joaquín Ramírez, quien había trabajado en los ferrocarriles durante más de 20 años y había visto de todo durante sus viajes. Don Joaquín, le dijo Rafael, hay una señora embarazada en nuestro vagón que parece estar empezando el trabajo de parto. ¿Hay algún médico entre los pasajeros? El conductor frunció el ceño. Revisaré la lista de pasajeros, pero no recuerdo haber visto a ningún doctor. ¿Qué tan grave es la situación? No lo sabemos aún, pero si el bebé decide nacer antes de llegar a Guadalajara, vamos a necesitar ayuda. Joaquín asintió. Haré una pregunta por el altavoz para ver si hay algún médico o partera entre los pasajeros. Mientras tanto, mantenga a la señora lo más cómoda posible. Durante las siguientes 2 horas, la situación se fue intensificando gradualmente. Las contracciones de Guadalupe se volvieron más fuertes y más frecuentes, y era evidente que el bebé había decidido nacer independientemente del horario del tren. Por fortuna, entre los pasajeros del vagón de primera clase viajaba una enfermera llamada Socorro Martínez, quien se dirigía a Guadalajara para asumir un nuevo puesto en el Hospital Civil. Cuando escuchó el llamado del conductor, inmediatamente se dirigió al vagón de segunda clase para evaluar la situación. Socorro era una mujer de 35 años, con cabello negro recogido en un moño profesional, y una presencia tranquilizadora que inmediatamente puso a Guadalupe más en calma. Después de examinarla discretamente detrás de una manta que Rafael y don Aurelio sostenían para darle privacidad, confirmó lo que todos temían. «El bebé viene en camino», anunció Socorro. «Calculo que tenemos 1 o 2 horas antes del nacimiento. Necesitamos prepararnos para un parto aquí mismo, en el tren». La noticia causó un revuelo controlado en el vagón. Los pasajeros se organizaron espontáneamente para ayudar. Las mujeres reunieron toda la ropa limpia disponible. Los hombres despejaron un área para dar más espacio y alguien comenzó a hervir agua en el vagón comedor. Rafael se encontró desempeñando el papel de asistente principal de Socorro, sosteniendo las manos de Guadalupe durante las contracciones y ofreciéndole palabras de aliento. Esperanza, por su parte, se había convertido en una pequeña enfermera, ayudando a distribuir toallas limpias y manteniendo a los demás niños tranquilos y entretenidos. «Respire profundo», le decía Socorro a Guadalupe durante cada contracción. «Piense en su bebé, en lo mucho que lo está esperando». Entre contracción y contracción, Guadalupe logró contarle su historia a Rafael y a los demás. Habló sobre Miguel, su esposo fallecido, sobre cómo se habían conocido en una feria del pueblo y cómo él le había prometido que su primer hijo llevaría su nombre si era niño, o el nombre de su madre si era niña. Se llamará Miguel si es niño. Jadeó durante una pausa. O Carmen si es niña, en honor a la madre de Miguel. Rafael
sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su difunta esposa. Era como si el destino hubiera tejido sus historias de manera misteriosa. Carmen es un nombre precioso, le dijo, apretando suavemente su mano. Mi esposa se llamaba Carmen. Era la mujer más buena y valiente que he conocido. Mientras el tren continuaba su rumbo hacia Guadalajara, el vagón se había transformado en una improvisada sala de maternidad. Los pasajeros habían formado una comunidad temporal, unidos por la experiencia extraordinaria que estaban compartiendo. El comerciante, que había estado tan concentrado en sus papeles, ahora ayudaba a mantener orden entre los curiosos. La pareja de recién casados había donado sus toallas más finas para el parto. La familia numerosa compartía su comida con todos los que ayudaban. Don Aurelio se había posicionado cerca de la cabeza de Guadalupe, contándole historias tranquilizadoras sobre partos exitosos que había presenciado junto a su esposa, mientras Socorro se preparaba para recibir al bebé. En 1932, relataba don Aurelio con voz calmante, mi esposa atendió un parto durante un huracán. La electricidad se había ido. Había inundaciones por todas partes, pero ese bebé nació perfectamente sano. Los niños tienen una fuerza increíble para llegar a este mundo. Finalmente, cuando el tren estaba atravesando los Campos Dorados de Jalisco, a menos de 1 hora de Guadalajara, llegó el momento decisivo. Socorro había logrado crear un ambiente lo más estéril posible dadas las circunstancias. Y con la ayuda de Rafael y don Aurelio, se preparó para recibir al bebé. ¡Ya viene!, anunció Socorro. Guadalupe, con la próxima contracción, empuje con todas sus fuerzas. El vagón entero contuvo la respiración. Incluso los pasajeros de otros vagones habían escuchado la noticia y se habían congregado respetuosamente en los pasillos, ofreciendo sus oraciones silenciosas. Con un último empujón y un grito que mezclaba dolor y alivio, Guadalupe dio a luz a una niña perfectamente formada y sorprendentemente sana para ser prematura. El llanto del bebé llenó el vagón y una espontánea ovación brotó de todos los presentes. Socorro trabajó eficientemente para cortar el cordón umbilical con instrumentos esterilizados que había improvisado, y pronto puso a la pequeña en brazos de su madre. Era una niña hermosa, con una abundante cabellera negra y los mismos ojos color miel de su madre. «Es preciosa», susurró Guadalupe, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Carmen, te llamarás Carmen, como había prometido tu papá». Rafael sintió que su corazón se hinchaba de emoción. En el transcurso de unas horas, había pasado de ser un simple pasajero en un tren a convertirse en parte del milagro del nacimiento de una nueva vida. Y el hecho de que la bebé llevara el nombre de su difunta esposa le pareció una señal del destino. Esperanza se acercó tímidamente para conocer a la bebé. «Es tan pequeñita», exclamó con asombro. «¿Puedo tocarle la manita?» Con el permiso de Guadalupe, la niña extendió su dedo índice hacia la mano diminuta de Carmen. Para sorpresa de todos, la bebé recién nacida cerró sus pequeños dedos alrededor del dedo de Esperanza, como si instintivamente supiera que habían sido parte de su llegada al mundo. Don Aurelio, quien había documentado todo el evento en su cuaderno, se acercó a Rafael. «Este es un día que nunca olvidaremos ninguno de nosotros. Usted comenzó este viaje siendo simplemente un padre generoso que cedió su asiento. Ahora es parte de una historia que esta familia
recordará por generaciones. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Guadalajara, una multitud se había reunido en el andén. La noticia del nacimiento había llegado antes que el tren mismo, transmitida por las comunicaciones telegráficas entre estaciones. Periodistas locales, fotógrafos y representantes del hospital estaban esperando para documentar el evento extraordinario. Rafael ayudó a Guadalupe a bajar del tren, cargando a la pequeña Carmen en sus brazos, mientras Socorro y los paramédicos que habían llegado al lugar se aseguraban de que tanto madre como hija estuvieran en perfectas condiciones. Las cámaras comenzaron a disparar y los periodistas se acercaron con sus micrófonos y cuadernos de notas. Sin embargo, Rafael se sintió abrumado por toda la atención. Él había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho: ceder su asiento a una mujer embarazada. No había esperado reconocimiento ni publicidad. Un periodista del periódico local, un hombre joven con traje y sombrero, se acercó a Rafael. «Señor, soy Ricardo Telles, del Diario de Guadalajara. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó en el tren». Rafael se sintió incómodo. «En realidad, señor, yo no hice nada especial. Solo ayudé como cualquier persona habría hecho. Pero usted cedió su asiento a la señora Hernández y luego ayudó durante el parto. Los testigos nos han contado que usted fue fundamental en todo el proceso». Rafael miró a Esperanza, quien estaba fascinada por todas las cámaras y la actividad que los rodeaba. Luego miró a Guadalupe, quien descansaba en una camilla mientras los médicos examinaban a la bebé. «Mire, señor periodista», dijo Rafael finalmente, «yo vine a Guadalajara con mi hija porque necesitamos ver a un doctor especialista. Ella tiene un problema en el corazón y estamos buscando ayuda. No vine aquí para hacer noticia en los periódicos. Si puedo ayudar a alguien en el camino, lo hago porque así me enseñaron mis padres y así le estoy enseñando a mi hija». El periodista tomó notas furiosamente. «¿Y qué especialista van a consultar?». Rafael mencionó el nombre del doctor Fernando Castellanos y vio cómo los ojos del periodista se iluminaron con reconocimiento. «El doctor Castellanos es un héroe aquí en Guadalajara», dijo Ricardo. «Ha salvado las vidas de docenas de niños. Es muy difícil conseguir una cita con él». «Lo sé», respondió Rafael. «Me costó todo lo que tenía, pero vale la pena si puede ayudar a mi hija». En ese momento se acercó un hombre mayor, distinguidamente vestido, con cabello gris y una barba cuidadosamente recortada. Su presencia irradiaba autoridad y sabiduría. «¿Es usted el señor Rafael Morales?», preguntó el hombre. «Sí, señor. ¿En qué puedo servirle?». «Soy el doctor Fernando Castellanos. He escuchado sobre lo que pasó en el tren y sobre su hija que necesita cirugía cardíaca». Rafael se quedó sin palabras. El hombre por quien había viajado hasta Guadalajara, por quien había gastado todos sus ahorros, estaba parado frente a él en el andén de la estación. «Doctor Castellanos», logró decir finalmente, «tengo una cita con usted para mañana por la tarde». El doctor sonrió con calidez. «Sí, lo sé, pero después de lo que he escuchado sobre su generosidad y su amor por su hija, me gustaría examinarla ahora mismo, si está de acuerdo. Mi automóvil está afuera y podemos ir directamente al hospital». Rafael no podía creer lo que estaba escuchando. Se volvió hacia Esperanza, quien había escuchado toda la conversación,
y lo miraba con ojos brillantes de esperanza. ¿Es él, papá? ¿Es el doctor que va a arreglar mi corazón? Eso espero, mijita, respondió Rafael, su voz quebrada por la emoción. Antes de irse con el doctor Castellanos, Rafael se acercó a Guadalupe, quien ya había sido trasladada a una ambulancia para ser llevada al hospital junto con la pequeña Carmen. Señora Guadalupe, le dijo, ha sido un honor conocerla y ser parte del nacimiento de Carmen. Le deseo toda la felicidad del mundo a usted y a su hija. Guadalupe tomó la mano de Rafael entre las suyas. Señor Rafael, no hay palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras hoy. Usted comenzó siendo un desconocido que me cedió su asiento y terminó siendo el ángel que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Carmen crecerá escuchando la historia de su nacimiento y siempre sabrá que hay personas buenas en este mundo. Don Aurelio, quien había estado observando toda la escena, se acercó para despedirse. Rafael, mi amigo, este día ha sido extraordinario. Usted me ha recordado por qué vale la pena tener fe en la humanidad. Le deseo todo lo mejor en la consulta con el doctor Castellanos. Mientras se dirigían al hospital en el automóvil del doctor Castellanos, Rafael reflexionó sobre los eventos del día. Había comenzado la mañana como un padre preocupado, llevando a su hija a una consulta médica que representaba su última esperanza. Ahora se encontraba en el automóvil del mismísimo especialista que había venido a consultar, después de haber participado en el milagroso nacimiento de una bebé en un tren. El doctor Castellanos resultó ser tan competente como su reputación indicaba. Después de examinar exhaustivamente a Esperanza, determinó que efectivamente podía realizar la cirugía que necesitaba. Más aún, impresionado por la historia de Rafael y su demostración de carácter en el tren, decidió realizar la operación sin costo alguno. Señor Morales, le dijo el doctor después de completar el examen, en mis 30 años de medicina he aprendido que los milagros médicos no solo ocurren en la mesa de operaciones. A veces ocurren cuando las personas buenas se encuentran en el momento justo. Su generosidad de hoy merece ser recompensada. La cirugía se realizó una semana después y fue un completo éxito. Esperanza se recuperó más rápido de lo esperado y pronto pudo regresar a su vida normal, con un corazón completamente sano y un futuro lleno de posibilidades. Mientras tanto, la historia del padre soltero que cedió su asiento y ayudó en un parto en el tren se extendió por todo México. Los periódicos nacionales recogieron la historia y Rafael se convirtió en un símbolo de la bondad humana y la solidaridad en tiempos difíciles. Años después, cuando Esperanza ya se había convertido en la maestra que siempre había soñado ser, solía contar la historia a sus estudiantes como una lección sobre la importancia de la amabilidad y la generosidad. Carmen, la niña que nació en el tren, creció escuchando la historia de su nacimiento y se convirtió en enfermera, inspirada por la experiencia de su primer día de vida. Rafael nunca buscó fama ni reconocimiento por sus acciones de aquel día. Para él, simplemente había hecho lo que su corazón y su educación le dictaban: ayudar a quienes lo necesitaban. Pero su ejemplo se convirtió en una historia que se contó durante generaciones, recordando a todos que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas y crear milagros inesperados. La amistad entre Rafael y Guadalupe perduró toda la vida. Se convirtieron en una familia extendida
celebrando juntos los cumpleaños, las graduaciones y los momentos importantes. Esperanza y Carmen crecieron como hermanas, unidas por la extraordinaria historia de cómo sus vidas se entrecruzaron en un tren rumbo a Guadalajara un martes de octubre de 1958. Y don Aurelio, fiel a su naturaleza de educador, escribió un libro sobre aquella experiencia titulado Milagros en el tren a Guadalajara, que se convirtió en una lectura obligatoria en muchas escuelas de México, enseñando a nuevas generaciones que la verdadera grandeza se encuentra en los actos sencillos de amor y generosidad hacia nuestros semejantes. Palabras 460 centavos.